En este tutorial vamos a seguir haciendo un repaso de nuestro aula virtual y en este caso vamos a hablar del plan de estudio y recursos extra. ¿Esto del plan de estudio qué es? El plan de estudio no es más que una sugerencia de cómo llevar adelante las clases. Ya vimos en el tutorial anterior que nuestra preparación estaba dividida en dos fases y cada una de esas fases abarcaba ciertos meses. Tú, por ejemplo, entrabas en el mes 1 y tenías 8 clases para ver. En el mes 2 tienes 8 clases más. En el mes 3 tienes 3 clases de materia en sí, pero luego ya también tienes 6 resoluciones de test con sus test correspondientes tipo simulacro. En fin, en cada mes tienes recursos distintos y clases distintas. Entonces, tú podrías perfectamente entrar en el mes 1 y en un día verte todas las clases, hacerte todos los tests y pulirte todo lo que está en realidad programado para un mes en un día, si es que tú quieres. ¿Vale? Pero no es la forma idónea de trabajar los psicotécnicos. Porque nos interesa ir practicándolo de forma paulatina, escalonada y además a poder ser de forma diaria. Es decir, es más beneficioso hacer un test por día, hacerte en un día 10. Y por eso tenemos aquí este plan de estudio, que es simple y llanamente una sugerencia de cómo podrías llevar los contenidos que tienes en cada mes. Si por ejemplo le damos aquí al mes 1, ¿qué nos encontramos? Que en la primera semana, el primer día que tú accedes a este curso, yo te sugiero que te veas las clases 0, la 1 y que te hagas el test 1.1. Y que en el segundo día, el día 2, hagas el test 1.2 y 1.3, el día 3 hagas el test 1.4 y 1.5, que el día 4 tengas un día de descanso y el día 5 ya empieces con la clase 2, con el test 2.1 y así, ¿vale? Es una sugerencia. Ten en cuenta que al final tienes que llevar también adelante parte legislativa y parte ofimática. Luego también cada persona tendrá sus circunstancias de trabajo, de familia, de organización, que habrá unas personas que quieran descansar un día y no otro. Entonces, esto no es más que una sugerencia, que luego tú tendrás que adaptar un poco a tu día y a tu vida. En este plan de estudio podrás observar también que tenemos aquí unas indicaciones de cuánto tiempo se tarda en hacer cada cosa. Aquí, por ejemplo, en la clase 3 te digo que la clase 3 dura 1 hora y 53 minutos y luego su test 30 minutos aproximadamente, ¿vale? Ya sabéis que en esta primera fase no vamos a hablar de velocidades ni de tal ni de cual, que si tú tardas en hacer el test 3.1 2 horas no pasa nada. No estás haciendo nada mal ni muchísimo menos, ¿vale? 30 minutos es el tiempo objetivo al que querremos llegar en su momento. Ahora lo normal es que tardes un poquito más de 30 minutos. Pero bueno, que estas indicaciones de tiempo te las pongo para que tú te puedas hacer también una idea de cuánto tiempo tienes que dedicar a los psicotécnicos. Cuando tenemos la clase 4, por ejemplo, ves que te pongo test 4.1 y 4.2, porque en este momento te pongo tanto ahí apiñado, ¿no? Y no te lo pongo como aquí, pues porque fíjate que la clase 4 es cortita, son solo 43 minutos. Como este día la clase la vas a ver más rápida, oye, te da tiempo a meter un test más. ¿Vale? En fin, que esto es una sugerencia. En el mes 3, por ejemplo, que es justo cuando hacemos el cambio que pasamos de fase 1 a fase 2, fíjate que esto sería fase 1 y ya aquí comenzamos con fase 2. Haríamos el test tipo simulacro un día y al siguiente vemos su vídeo de resolución. ¿Y qué ocurre a partir del mes 4? Que además de ponerte los test tipo simulacro más su vídeo de resolución, te empiezo a meter repasos. Lo ideal sería que tú guiaras tu estudio con un calendario así parecido donde también incorporases legislación y ofimática y así saber cada día qué tienes que hacer, de forma realista siempre, por supuesto, porque siempre vamos a estudiar menos de lo que en un momento planificamos o quisimos hacer. Pero bueno, que lo suyo es llevar el estudio organizado. De hecho, uno de los recursos extra que voy a dar, que ahora hablaremos de los recursos extra, pero uno de ellos es hablar de los métodos de organización de estudio, sistema de vueltas, de arrastre, el que yo sugiero y el que mejores resultados
que veo que da ya en toda esta etapa que he tenido posterior a mi oposición como formadora, lo que suele funcionar mejor es un método de vueltas con repasos estratégicos. Entonces, bueno, sobre eso sí que quiero daros un recurso extra, supongo que es sobre el mes 2, donde os daré una clase enfocada en la organización y de hecho os daré unos calendarios con sugerencia de cómo llevar legislación ofimática y psicotécnicos todo a la vez, en diversos escenarios, según si tienes más tiempo, menos tal, o sea que eso ya lo iremos viendo, ¿vale? En fin, que sin enrollarme más, que el plan de estudio no es más que una sugerencia de cómo podrías ir programándote las clases que tienes disponibles cada mes, ¿vale? Y ahora nos metemos a hablar de los recursos extra y son ciertos recursos que van más allá de la parte psicotécnica que me apetece compartir con vosotros porque, bueno, como opositora aprendí muchas cosas, pero luego en mi trayectoria posterior como formadora he ido aprendiendo muchísimas cosas y quiero compartirlas, quiero que os nutráis de eso y no solo aportaros en la parte psicotécnica. Y si yo os puedo ayudar a daros un consejo para que lleváis bien la ofimática, os puedo dar un consejo para que llevéis bien la parte legislativa o no entendéis muy bien cómo se asignan los destinos y yo os lo puedo explicar o no entendéis muy bien qué esperar de la convocatoria, qué fases hay, qué tal, también os lo quiero explicar. Es decir, que hay mucha sabiduría en mí y la tengo que compartir. Así que eso se va a materializar a través de estos recursos extra que van a ser total y absolutamente aleatorios en función de lo que se me vaya ocurriendo. En algunos casos será como el que tenéis ahora, una base de datos que ahora la vemos. En otros casos será simplemente unos planes de organización. En otro momento quizá comparta un esquema que a mí me vino súper bien y que no fallaba ni una pregunta con ese esquema en concreto. En otras ocasiones igual hacemos una sesión en directo porque ha salido convocatoria y vamos a hablar sobre ella si ha habido algún cambio. En fin, cosas que vayan surgiendo. Y todas esas cosas que vayan surgiendo las vais a tener en recursos extra. Ahora, en este primer mes, ¿qué tenéis? Tenéis la base de datos de legislación junto con un documento con su correspondiente análisis. Si habéis llegado hasta aquí sin conocerme mucho, os cuento que yo estudié la oposición por libre y al ir por libre pues no sabía muy bien qué caía, qué no caía, qué era más importante, qué era menos importante, cómo se preguntaban las cosas, cómo no se preguntaban y de hecho eso fue un hándicap que encontré yo por ir por libre, pero que de hecho sé de buena tinta que hay muchas personas que están con preparadores, que están con academias y que estas cosas no se las cuentan, ¿vale? Simplemente, pues bueno, pues le explican la Constitución, te ponen un test, pero no se paran a decirte, oye, esto es muy importante porque se ha preguntado tantas veces y importante, la forma en la que te lo preguntan es así. Este es el nivel de especificidad con el que preguntan. ¿Se quedan muy en la superficie o preguntan cosas enrevesadas? ¿Tú eso cómo lo sabes si no hay nadie que te lo diga? La única forma que puedes tener de saberlo es viendo el histórico de todas las convocatorias. De hecho, las academias en condiciones que te cuentan estas cosas, no es que tengan un oráculo mágico que les chiva, que cae, de qué forma, no, sino que hacen un análisis exhaustivo de las convocatorias de años anteriores. Entonces, eso es lo que tú vas a tener aquí, en este caso de la parte legislativa, ¿vale? En posteriores meses tendrás la base de datos de ofimática y tendrás también la base de datos de psicotécnicos. Entonces, en esta base de datos, ¿qué encontramos? Aquí tienes la base de datos donde puedes ir buscando cada convocatoria, que ahora os lo muestro, pero antes os cuento que aquí tenéis en materiales para descargar ese análisis que hemos redactado de la parte legislativa de todas las convocatorias anteriores. Ojo, de todas las convocatorias anteriores de las que yo tengo registro. De hecho, mira, si nos lo descargamos, yo tengo registros de los exámenes de 2008, 2009, 2015, 16, 17, 19, 21, 23, 24 y 25. Ojo, cuando pongo convocatoria es el año en que salió la convocatoria, ¿vale? Por ejemplo, en la convocatoria de 2025 el examen se celebró en mayo de 2026, pero yo aquí os pongo la fecha de convocatoria en sí, no de examen, ¿vale? Aquí tenéis más convocatorias y más exámenes de los que os encontráis en el INAP, porque en el INAP hay algunos de estos que no aparecen.
¿vale? Así que bueno, aquí tenéis el análisis, no son más que, bueno, aquí os hago un poco de speech, ¿vale? No son más que unos grafiquitos donde vamos viendo por convocatoria el número de veces que se pregunta cada uno de los temas, ¿vale? Y luego pues unas conclusiones y tal. Total, que eso está genial, pero la joya de la corona, o sea, esto es oro puro. Ojalá yo hubiese tenido esto cuando yo oposité, porque yo me creé una base de datos, pero bueno, rudimentaria, ¿vale? Aquí yo he puesto ya, esto es el 2.0, no, es el 4.0. Entonces, tú aquí puedes filtrar datos por convocatoria, por tema e incluso por epígrafe. Es decir, yo quiero ver las preguntas que cayeron en la convocatoria de, por ejemplo, 2019, ¿vale? Le doy y pincho buscar. Y me dice que en la convocatoria de 2019, de la parte legislativa, cayeron 33 preguntas. ¿Por qué 33? Porque son las 30 oficiales, ¿vale? Y luego 3 de reserva que eran sobre la parte legislativa. Y ahora le damos a ver preguntas. Y en este visor de preguntas nos va diciendo, pues eso, la convocatoria, el número de pregunta, que es la pregunta número 1, pues esa pregunta número 1 trataba sobre la materia del tema 1. Y más en concreto nos preguntaban por el epígrafe 1.2, los principios constitucionales y los valores superiores. Eso la pregunta número 1. Vámonos a la pregunta número 2. Y aquí la tienes. Y lo importante es que puedes ver la pregunta que nos pusieron en ese momento. Y así te puedes hacer una idea de la forma de preguntar que tienen. Además de esto, si tú quieres practicar con esta herramienta, lo puedes hacer perfectamente porque la respuesta que dieron por buena la he ocultado. Es decir, que tú te lo puedes leer y dices, ah, pues esta era esta. A ver, ¿he acertado? Pues sí, era la C, he acertado. ¿Vale? Cuidado porque como aquí tenemos convocatorias antiguas, pueden caer leyes que ni siquiera están vigentes actualmente y cosas, pues eso, desactualizadas y tal. Entonces muchas veces las respuestas no serán correctas según la legislación vigente, ¿vale? Así que cuidado con eso. Pero ahora vamos a ver la utilidad buena de verdad, no solo ver las preguntas que cayeron en cada convocatoria. Y es que yo a lo mejor quiero saber en todas las convocatorias de las que tengo registro cuántas veces ha caído el tema 4. Pues lo voy a buscar. Pues resulta que el tema 4 ha caído 22 veces. Pero vamos a hilar un poquito más fino. Quiero saber del tema 4 cuántas veces se ha preguntado por el Tribunal Supremo. Vamos a buscarlo. Pues resulta que en todos los registros que tengo en las convocatorias que os he comentado antes, se ha preguntado por el Tribunal Supremo 5 veces. Y yo quiero ver cómo se ha preguntado del Tribunal Supremo. Pues mira, nos han preguntado por el órgano que es el Jurisdiccional Superior. Muy bien. Luego se preguntó de nuevo en la convocatoria de 2016 y preguntaron las salas que no formaban parte del Tribunal Supremo. Uy, mira, pues esta pregunta se queda un poquito en la superficie, no van a ir con mucha inquina, ¿no? Ah, pues mira, así es como preguntan. Vámonos a la siguiente. Venga, también preguntaron en 2017 y nos dijeron que el presidente del Tribunal Supremo será nombrado por... Oye, pues esta pregunta tampoco es tan difícil. A lo mejor es que resulta que las preguntas que hacen del Tribunal Supremo no van con mucha inquina. O vamos a hacer otra búsqueda, por ejemplo. Ahora me gustaría saber, en la convocatoria de 2023, si se preguntó el tema 16 y de qué forma. Venga, pues lo vamos a buscar. Pues resulta que en 2023 cayeron 2 preguntas del tema 16. Vamos a ver las preguntas. La pregunta número 29 de la convocatoria de 2023 trata de las políticas de igualdad contra la violencia de género. Y la segunda pregunta que hicieron en 2023 sobre este tema 16 resulta que era sobre discapacidad y dependencia. Uy, ¿verdad? Discapacidad y dependencia. ¿Será importante este tema? Vamos a verlo. Discapacidad y dependencia. ¿Cuántas veces se ha preguntado por este epígrafe concreto? 4 veces en toda la historia, es decir, se pregunta relativamente poco. Vamos a ver cómo preguntan. En fin, yo creo que ya ha quedado bastante claro el funcionamiento de esta base de datos.
Y nada, lo he hecho con mucho cariño, invirtiendo muchas horas, muchos quebraderos de cabeza para que tengáis este recurso. Así que de verdad, exprimidlo al máximo, que las conclusiones que podáis sacar de todo lo que tenéis ahí son oro puro para estudiar de forma estratégica y sabiendo qué os podéis encontrar. Así que bueno, con esto terminamos este tutorial. Nos vemos en el siguiente, donde hablamos de las dudas y de los avisos.